Bienvenidos a un nuevo programa de herejías, invenciones y tradiciones humanas. Los invito a embarcarnos en un viaje para descubrir el origen de las cosas que se hacen en nombre de la fe. Hoy nos adentramos en un tema que envuelve a la religión en un manto de misterio y solemnidad: el uso del latín como lengua obligatoria en el culto. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué durante siglos millones de personas se sentaban en bancas de madera para escuchar a un sacerdote hablar de espaldas en un idioma que no entendían? Si creía que eso era algo del pasado, escuche esto. Actualmente se celebran cultos en latín. Estas celebraciones se dividen en dos categorías principales, cada una con su propia historia, forma de celebrarse y situación canónica. Sus nombres son la Misa Tridentina y la Misa del Novus Ordo. La pregunta que guiará nuestro programa es simple pero fundamental. ¿Esta práctica está ordenada en la Biblia o es una tradición inventada por los hombres para ejercer control? Para responder, tenemos una regla suprema, una brújula que no falla: las Escrituras. Para entender cómo se llegó a tener cultos en un idioma que el pueblo no comprende, debemos viajar en el tiempo, no hacia los tiempos de Jesús, sino mucho después. Es común escuchar que el latín es el idioma de Dios o el idioma sagrado de la Iglesia. Sin embargo, la historia documentada nos cuenta una realidad muy distinta, una historia de decisiones puramente humanas. En primer lugar, debemos saber que el latín no fue el idioma de Jesús ni de los apóstoles. Nuestro Salvador en su vida cotidiana hablaba el arameo, la lengua común de Palestina. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, predicaron y escribieron el Nuevo Testamento en griego koiné, que era el idioma internacional de la época, la lengua que el pueblo común entendía en las calles del Imperio Romano. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, ¿qué ocurrió? Los discípulos no comenzaron a hablar en una lengua muerta y desconocida. Al contrario, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso lo leemos en Hechos 2:6. El milagro de Dios fue hacerse entender, no confundir. Entonces, ¿cómo se introdujo el latín? Fue una adopción por conveniencia y política, no por revelación divina. Con el paso de los siglos, el cristianismo se expandió hacia Occidente y el latín, siendo la lengua oficial del Imperio Romano, reemplazó al griego en las liturgias, simplemente porque era el idioma del poder y la cultura. A finales del siglo IV, el Papa Dámaso I, en el año 382 después de Cristo, consciente de la necesidad de unificar un imperio que se desmoronaba, le encargó a su secretario, el gran erudito Jerónimo, la tarea de traducir la Biblia al latín. El resultado fue la famosa Vulgata. Este mismo papa comenzó a introducir el latín en la liturgia de Roma, reemplazando el griego que se usaba hasta entonces. La imposición definitiva y obligatoria del latín como lengua exclusiva del culto no llegó sino hasta siglos después, para consolidar el poder de Roma y más tarde como un arma contra la Reforma protestante. El Papa Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, a finales del siglo VI, consolidó y estandarizó el uso del latín en la liturgia de Occidente. Sin embargo, el golpe de gracia a la comprensión popular se dio en el Concilio de Trento, celebrado entre el año 1545 y 1563. ¿Cuál era el contexto? La Reforma protestante había devuelto la Biblia al pueblo, traduciéndola a los idiomas de cada nación: alemán, francés, inglés, español. Los reformadores exigían que el pueblo entendiera la palabra de Dios. La respuesta de la Iglesia de Roma en Trento fue contundente. Para combatir la, entre comillas, herejía, se decretó que la misa debía mantenerse exclusivamente en latín. No fue para edificar al creyente, sino para mantener el control doctrinal y la uniformidad del rito, protegiendo así la doctrina de posibles aberraciones.
que pudieran surgir de la libre interpretación del pueblo. El Concilio de Trento no inventó el latín en la misa, pero sí lo blindó como un muro infranqueable entre el clero y el pueblo. Ahora que conocemos el origen humano de esta tradición, pongamos todo en la balanza de la palabra de Dios. ¿Qué enseñanza nos da la Biblia sobre cómo debemos adorar? ¿Es el latín o cualquier idioma desconocido el vehículo para una adoración aceptable? El apóstol Pablo dedica un capítulo entero, 1 de Corintios 14, a tratar el tema del entendimiento en el culto. Y es tan claro que no deja lugar a dudas. En el versículo 9, Pablo advierte: Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tal cual, hablar al aire. Esa es la dura realidad de un culto incomprensible. Pablo no está en contra de la espiritualidad, pero pone el entendimiento por encima del ritual vacío. En el versículo 19 hace una declaración poderosa. Él dijo: prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar bien a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El apóstol valora más la instrucción de una sola alma que la repetición de 10,000 palabras en un misterio estéril. El objetivo del culto, según la Biblia, es la edificación, construir la fe, la exhortación, animar a seguir a Cristo y la consolación, es decir, confortar al afligido. Todo esto requiere comprensión. En el versículo 15, Pablo concluye: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La verdadera adoración, la que Jesús describió a la mujer samaritana, es en espíritu y en verdad. Esto requiere sinceridad y comprensión, no la repetición de fórmulas mecánicas que el fiel no entiende. El uso obligatorio de un idioma desconocido en el culto convierte el acto de adoración en algo muy peligroso. Lo acerca a una forma de hechicería o encantamiento. En la antigüedad, los hechiceros y paganos usaban fórmulas en lenguas extrañas, que el pueblo repetía sin entender, creyendo que así manipulaban a la divinidad. Esto es una abominación delante de Dios. En Deuteronomio 18, del 10 al 12, Dios prohíbe tajantemente estas prácticas. Al mantener la Biblia y el culto en un idioma muerto, se le quita al creyente la llave de la ciencia. Se le cierra la puerta para conocer la verdad directamente. El pueblo queda a merced de lo que el sacerdote le diga, sin poder confirmar si lo que enseña está en la Biblia o es un mandamiento de hombres. Esta es la esencia del engaño. Dios se comunica con los hombres por medio de su palabra. Todos pueden comprender las instrucciones que Él da. Cuando se lee la Biblia sin la ayuda de tradiciones y enseñanzas humanas, su lenguaje es claro para el corazón más simple. Al imponer el latín, se oscureció ese lenguaje claro y se colocó la tradición de la Iglesia por encima de la palabra de Dios. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y de paz. Él quiere hablar a su corazón en su propio idioma, en el idioma de sus alegrías y sus lágrimas. Asistir a un ritual que no entiende es ir en contra del mandato divino de escudriñar las Escrituras de Juan 5:39. Una relación personal con Jesús no se construye con rezos en latín, sino con la lectura sincera de su palabra y la oración de corazón a corazón. Busque una Biblia en su propio idioma y léala con oración. Pídale a Dios que le hable directamente a través de ella. El mismo Espíritu que inspiró a los apóstoles está disponible hoy para guiarle a toda verdad. Usted no necesita un sacerdote que le diga lo que Dios dice. Usted puede leerlo por sí mismo y el Espíritu Santo se lo confirmará a su mente. Recuerde la advertencia del apóstol Pablo en Gálatas 1, del 8 al 9. Él dice:
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Los tiempos proféticos se están cumpliendo. La pronta venida del Señor Jesucristo está más cerca que cuando comenzamos a creer. En un mundo de confusión y engaño, solo aquellos que tienen su mente informada por la palabra de Dios podrán estar en pie en el día final. No espere más. Tome su Biblia hoy mismo, póngala sobre su mesa, ábrala y diga: Señor, háblame que tu siervo escucha. Hemos llegado al final de este episodio. Nos vemos en un próximo programa.